buen día a todos ustedes. Gracias por estar conmigo este día. Les quiero presentar un tema en el que habla acerca de las sectas que están aumentando. Antes de eso, quisiera pedir la bendición del Altísimo. Vamos a orar. Gracias te damos, Señor, por este momento en el que podemos estar aquí ante tu presencia, pidiendo sabiduría que viene solamente de lo alto. También la presencia del Espíritu Santo que esté acá con cada uno de nosotros, agradeciéndote por nuestro Señor Jesucristo y por tu palabra tan maravillosa, Señor, en la que nos muestras tantas cosas en las que podemos aprender a diario y poder estar en comunión contigo. Gracias te damos en el nombre del Señor Jesucristo. Amén. Amén. Como les decía, las sectas están en aumento. Los falsos maestros religiosos continúan atrayendo a multitudes. Engañan a personas sinceras. El riesgo es bastante enorme. Todo depende de a quién se les sigue. ¿Por qué se les pudo engañar? ¿Hay maneras claras de identificar a los falsos maestros religiosos? Esta lección presentará algunos de los rasgos o algunos rasgos distintivos que tienen a veces, o que tienen, no a veces, pero que tienen las sectas, que los tienen con claridad y pueden evitar o podemos evitar ser engañados. ¿Qué dijo Jesús sobre los falsos dirigentes religiosos en el tiempo del fin? En Mateo capítulo 24, versículo 5, versículo 11 y 24 dice: porque vendrán muchos en mi nombre, diciendo yo soy el Cristo, y a muchos engañarán. Y muchos falsos profetas se levantarán y engañarán a muchos. Porque se levantarán falsos cristos y falsos profetas y harán grandes señales y prodigios, de tal manera que engañarán, si fuere posible, aún a los escogidos. ¿Cómo podemos estar a salvo de los poderosos engaños del enemigo? En el libro de Juan, capítulo 8, versículo 32 dice: entonces conocerán la verdad, y la verdad los hará libres. Uno de los rasgos bastante distintivos son que las sectas suelen tener un líder humano poderoso que se convierte en el Mesías de la secta. ¿Qué dicen las Escrituras sobre colocar nuestra confianza implícita en un ser humano para obtener la salvación? En el libro de Salmos, capítulo 146, versículo 3 dice: no confiéis en los príncipes, ni en hijo de hombre, porque no hay en él salvación. ¿Y quién es la única fuente de nuestra salvación? En el libro de Isaías, capítulo 45, versículo 22, dice: mirad a mí y sed salvos, todos los términos de la tierra, porque yo soy Dios y no hay más. Jesús es la única fuente de nuestra salvación. Los dirigentes de las sectas enfocan la atención sobre ellos mismos en vez de Jesús. Manipulan la mente de sus seguidores y se convierten en salvadores, sustitutos o mesías engañosos. También existe el rasgo distintivo número 2, que es la palabra del líder o las enseñanzas de la secta se convierten en la verdad absoluta que ensombrece a las enseñanzas de las Escrituras. ¿Qué dice Jesús sobre la elevación de las enseñanzas de los hombres por encima de la palabra de Dios? En el libro de Marcos, capítulo 7, versículos 7 y 8 dice: pues en vano me honran, enseñando como doctrinas mandamientos de hombres. Y en Lucas capítulo 11, versículo 52 dice: ay de vosotros, intérpretes de la ley, porque habéis quitado la llave de la ciencia. Vosotros mismos no entrasteis, y a los que entraban se lo impedisteis. ¿Y qué consejo nos da el apóstol Pablo para ayudarnos a evitar que nos engañen? En 1 Tesalonicenses capítulo 5, versículo 21 dice: examinadlo todo y retened lo bueno. En otras palabras, si estudiamos la palabra de Dios, vamos a poder identificar lo falso. Por eso lo vamos a examinar todo y entonces vamos a retener lo bueno. ¿Cuál es la única norma por la cual podemos evaluar la verdad? Capítulo de Juan, número 17 y versículo 17 dice: santifícalos por tu verdad, tu palabra es verdad. Solo hay una fuente de verdad, es la palabra de Dios, es una guía confiable. Hay un viejo poema que lo dice adecuadamente cuando pregunta: ¿qué me dice la Biblia? ¿La bendita Biblia? Las enseñanzas de los hombres me han extraviado. ¿Qué me dice la Biblia?
la bendita Biblia? Ese sería o debería ser mi único interrogante. O sea, siempre tenemos que ver qué dice la Biblia acerca de cierto tema, de ciertas cosas que nos enseña, de ciertas cosas que hablamos. No todo lo que oímos viene siempre de la Biblia. Por lo tanto, nuestra guía es la Biblia. También hay un rasgo número 3 que dice que todas las sectas utilizan técnicas de presión para someter a sus miembros. ¿Cómo destaca la Biblia nuestra necesidad de libertad de elección? En el libro de Josué, capítulo 24, versículo 15 dice: y si mal os parece servir a Jehová, escogeos hoy a quien sirváis, si a los dioses a quienes sirvieron vuestros padres cuando estuvieron al otro lado del río, o a los dioses de los amorreos en cuya tierra habitáis, pero yo y mi casa serviremos a Jehová. Y en el libro de Apocalipsis, capítulo 22, versículo 17 dice: y el espíritu y la esposa dicen: ven. Y el que oye, diga: ven. Y el que tiene sed, venga. Y el que quiera, tome del agua de la vida gratuitamente. El diablo en realidad emplea el engaño y la fuerza. Usa las mentiras y la presión. A sus armas con las falsedades y la coerción, Dios utiliza la libertad de elección, el poder de la verdad y la atracción del amor. El rasgo distintivo número 4 es que las sectas suelen recurrir a los milagros como confirmación de sus credenciales divinas. Con toda seguridad, Dios puede hacer milagros, eso lo sabemos, y los hace. Los maestros religiosos falsos explotan esa verdad en su beneficio. Recurren a lo espectacular, a lo sensacional, como una especie de señal divina en vez de una vida transformada. ¿Cómo engañará a la mayoría el falso maestro religioso del fin, el poder representado por la bestia de Apocalipsis? En Apocalipsis capítulo 13, versículo 13 dice: también hace grandes señales de tal manera que aún hace descender fuego del cielo a la tierra delante de los hombres. ¿Puede el diablo realizar señales sobrenaturales? En Apocalipsis capítulo 16, versículo 13 nos dice: y vi salir de la boca del dragón y de la boca de la bestia y de la boca del falso profeta 3 espíritus inmundos a manera de ranas. En Apocalipsis capítulo 19, versículo 20 dice: y la bestia fue apresada, y con ella el falso profeta, que había hecho delante de ella las señales con las cuales había engañado a los que recibieron la marca de la bestia y habían adorado su imagen. Estos 2 fueron lanzados vivos dentro de un lago de fuego que arde con azufre. En temas anteriores les comenté a ustedes que la palabra bestia no es bestia de las que nosotros nos imaginamos a veces. El libro de Apocalipsis habla de una manera simbólica, y bestias acá se refiere a imperios, a naciones, a gobernantes. No es bestia necesariamente la que se cree. Ahora, ¿por qué serán tantos los engaños por las falsas señales y los milagros? En 2 Tesalonicenses capítulo 2, versículo 9 al 12 dice: inicuo, cuyo advenimiento es por obra de Satanás, con gran poder y señales y prodigios mentirosos, y con todo engaño de iniquidad para los que se pierden, por cuanto no recibieron el amor de la verdad para ser salvos. Por esto Dios les envía un poder engañoso para que crean la mentira, a fin de que sean condenados todos los que no creyeron a la verdad, sino que se complacieron en la injusticia. O sea que la única salvaguarda contra el engaño es el amor por la verdad, buscar la verdad, saber la verdad. La verdad es más importante que las supuestas señales sobrenaturales. Satanás puede falsificar señales. La verdad de Dios nos proporciona un fundamento sólido para nuestra fe. El rasgo número 5 es que las sectas obligan a sus conversos a abandonar a sus familias. Al aislar a los miembros de la familia, desarrollan sus técnicas de lavado de cerebro. El cristiano bíblico llama a los hombres y mujeres a seguir a Jesús y defender la verdad, pero también los llama a que den testimonio ante sus familias. En 1 Corintios capítulo 7, versículo 13 dice: y si una mujer tiene marido que no sea creyente y él consiente en vivir con ella, no lo abandone.
Y en Efesios capítulo 5, versículos 22 y 23 dice, las casadas estén sujetas a sus maridos como al Señor, porque el marido es cabeza de la mujer, así como Cristo es la cabeza de la iglesia, la cual es su cuerpo y Él es su Salvador. Entonces las sectas florecen porque les dan una atmósfera familiar a las personas solitarias y quebrantadas afectivamente. Cuando estamos unidos a Él, o sea, Jesús, cuando estamos unidos a Jesús, ¿qué nos ofrece? En Efesios capítulo 1, versículo 6 dice, para alabanza de la gloria de su gracia, por la cual nos hizo aceptos en el amado. Somos aceptados en Dios por nuestro Señor Jesucristo. Y en Efesios capítulo 2, versículo 9 dice, no por obras, para que nadie se gloríe. Somos aceptados en Cristo, recibimos el perdón, somos hijos de Dios, nos convertimos en miembros de la familia real del cielo. Jesús es un dirigente que merece nuestra lealtad. Su palabra es nuestra guía segura. El milagro más grande es el de una vida transformada. Cristo nos da el maravilloso sentido de pertenencia, de pertenecer a la familia real, a Dios, ser sus hijos. ¿A quién llama a adorar en forma suprema el mensaje de Dios para los últimos días? En Apocalipsis capítulo 14, versículo 7 dice, diciendo a gran voz, temed a Dios y dadle gloria, porque la hora de su juicio ha llegado. Y adorad a aquel que hizo el cielo y la tierra, el mar y las fuentes de las aguas. El mensaje de Dios para los últimos días es un llamamiento a entregarle nuestra lealtad sin división a nuestro amante creador. Es un llamado a rendirle toda la lealtad a Él. Dios busca hombres y mujeres que le den gloria a Él, que sean sensibles a los ruegos del Espíritu Santo, que escuchen la voz y que los sigan a pesar de los obstáculos, que sigan su voz y no adhieran fervientemente a la voz de un dirigente religioso terrenal, que no rechacen la voz del Espíritu en sus corazones para escuchar alguna voz humana, que sean leales a las conciencias, cueste lo que cueste. La mayor necesidad del mundo es la de hombres que no se vendan ni se compren, hombres que sean veraces y honestos en lo más íntimo de sus almas, hombres que no teman dar o llamar al pecado por su nombre. ¿Será que el hombre o la mujer que busca a Dios está dispuesto a decir, Señor, decido escuchar tu voz y tu voz solamente? No puedo, no debo y no permitiré que ninguna otra voz acalle la voz del Espíritu. ¿Seré leal a ti a toda costa? Es la pregunta que nos debemos de hacer. ¿En qué relación con el ministerio del Espíritu Santo? ¿En qué relación con el ministerio del Espíritu Santo y qué promesa preciosa nos da Jesús en el libro de Juan, capítulo 16, versículo 13? Pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará a toda la verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere y os hará saber las cosas que habrán de venir. El Espíritu es el representante divino de Cristo en la tierra. No debemos hacer de ningún líder religioso nuestra fuente de verdad. Jesús nos ha dado el Espíritu Santo para guiarnos a toda la verdad. ¿Cuál es el factor más importante en la comprensión de la verdad? En Juan capítulo 7, versículo 17 dice, el que quiera hacer la voluntad de Dios conocerá si la doctrina es de Dios o si yo, siendo Jesucristo, hablo por mi propia cuenta. Cuando anhelamos conocer la verdad y hacer la voluntad de Dios, el Espíritu Santo nos guiará, porque Dios busca hombres y mujeres con un corazón puro. Entonces, podemos saber de que Dios en Deuteronomio capítulo 32, versículo 4 dice que Él es la roca cuya obra es perfecta, porque todos sus caminos son rectitud. Dios de verdad y sin ninguna iniquidad en Él, porque Él es justo y es recto. Y en Salmo 91, versículo 4 dice, con sus plumas te cubrirá y debajo de sus alas estarás seguro, escudo y adarga es su verdad. Y en Salmo 119, versículo 142 dice, tu justicia es justicia eterna y tu ley
la verdad. Entonces, para resumir acá sabemos de que entonces para nosotros evitar ser engañados, no ser llamados a un lugar, a una secta religiosa que solo sigue sus propias enseñanzas, la única manera que lo podemos saber es si nosotros estudiamos la Biblia por nosotros mismos. Si nosotros buscamos, si le pedimos primero a Dios, oramos, le pedimos que necesitamos y que deseamos tener una comunión con Él y que nos llene del Espíritu Santo para saber toda la verdad. Él nos va a dirigir. El Espíritu Santo nos va a hablar y nosotros vamos a escuchar y a seguir. Pero no nos dejemos engañar por falsas enseñanzas. Tenemos que tratar o buscar por nosotros mismos. Tenemos que tener una vida en la que nos dediquemos en realidad. Así como somos tan dedicados para comer a nuestras horas o para cepillarnos a cierta hora, deberíamos de tener un tiempo apartado para tener ese momento con Dios, ese momento de concentración y de estar solamente con Él, sin tener ninguna otra distracción de ninguna manera. Porque sabemos de que la Biblia dice de que en los últimos días, y ustedes saben que estamos viviendo los últimos días, va a haber mucho engaño. ¿Y cómo podemos distinguir el engaño de la verdad de la mentira? Bueno, sabiendo la verdad, porque de lo contrario no vamos a saber. Y fíjense, por ejemplo, ahora, en este mundo en el que estamos viviendo, en el que la inteligencia artificial, la realidad es de que a veces nos cuesta saber qué es la verdad y qué es la mentira. Estoy hablando en el mundo secular. Ahora, en lo que se refiere a la palabra de Dios, Dios no lo dice allí. El libro de Dios, oh my goodness, la Biblia nos dice todo. Nos habla desde el principio. Dios dice que todo fue escrito para nuestro ejemplo. Y nos enseña las cosas que fueron, las que son y las que van a ser. Nos habla hasta el fin. Dios no nos esconde nada. Todo lo tiene preparado para nosotros. Solo es de que lo aceptemos y que dejemos que Él nos cubra con su verdad y que la justicia de nuestro Señor Jesucristo nos cubre de tal manera que somos presentados ante el Padre sin mancha y sin pecado. Vamos a orar y espero que haya sido de beneficio para ustedes este estudio. Padre Celestial, gracias te damos por este momento en el que hemos podido estudiar tu palabra, pidiéndote, Señor, de que nos ayudes, por favor, a poder ser constantes y disciplinados en tu palabra, no solamente para estudiarla, sino para dejar verdaderamente que aún esos pasajes que nos cuestan a veces no comprenderlos, sino que los que comprendemos y que a veces nos cuesta seguir porque la carne quiere algo diferente, porque nuestra vida ha estado dada tanto a las cosas artificiales, a las cosas que son temporales, que cuando tú nos ofreces cosas que son verdaderas, a veces por alguna razón no las tenemos tan atrayentes, pero Señor, si nos enamoramos de nuestro Señor Jesucristo con todo el deseo, vamos a seguir, vamos a escuchar. Y bueno, nuestro deseo es de que por favor pongas en nuestro corazón más amor para ti, más amor al prójimo, que nos des, por favor nos multipliques la fe y que pongas en nuestro corazón arrepentimiento para que podamos entonces arrepentirnos de las cosas que hemos hecho que te han dañado, Señor, y que la realidad nos han separado de ti. Gracias te damos por tus promesas tan grandes, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Bueno, les agradezco por el tiempo que me dieron para estar con ustedes, así de que por favor, si gustan tener copias de los versículos y libros que estudiamos el día de hoy o los anteriores, lo único que tienen que hacer, envíenme un correo electrónico y yo les contestaré y los compartiré con ustedes. También, si es posible para ustedes, por favor, compartir estos mensajes. Nuestro Señor Jesucristo ya está por venir y necesitamos de que todos los que puedan acepten al Señor Jesucristo, que abran su corazón. Así de que también, si se pueden suscribir, les agradecería. Pasen buen día y que Dios los bendiga. Gracias.